Bienvenidos, buenos días. Buen día, buen día. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que hayan amanecido con toda la actitud. Ya es la última clase de esta semana. Les recuerdo que estamos recuperando. Esperamos unos segunditos en lo que se incorporan el resto. Ya casi estamos completos. ¿Sí visualizan mi Classroom? ¿Sí se visualiza o todavía no les comparto pantalla? ¿Alguien que me confirme? Sí, maestra, ya se ve. Gracias. Ya está lista toda la información como de costumbre, ya saben. Preparadas las continuaciones de las 3 unidades, de la unidad 3 de las 2 materias, ya también están publicadas. Las actividades de aprendizaje significativo del día también correspondientes para entrega al día siguiente. Y ahora la tarea corresponde a la primer materia, que es teorías y modelos educativos. No sé si ya alguien ha hecho un vistazo a las instrucciones. Y antes de empezar, vámonos directamente a la explicación. El día de ayer encargué tarea de la segunda materia, que tienen hasta el domingo para entregarla. Al igual esta materia también van a tener para el domingo, hasta el domingo para entregar. ¿Sí? Tiene un valor también de 10 puntos. La tarea número 3 de teorías y modelos constará en ver una película interactiva que está dedicada a la vida personal y profesional de una de las pedagogas más importantes y reconocidas a través de la pedagogía y el área de la educación, que es María Montessori. Entonces, yo les sugiero que la vean con tranquilidad y la disfruten, pero sobre todo se retroalimenten de el enfoque metodológico que trae consigo o que llevó durante su carrera profesional y la aplicó en el área de la educación. Entonces, posterior de ver esta película y haber aprendido acerca de ella, quiero que me elaboren un ensayo. Ojo, no es ensayo sobre el contenido completo de la película. ¿Por qué? Porque la película mezcla asuntos personales con profesionales. Entonces, ustedes se van a dedicar al enfoque profesional, que es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque su metodología es de las más aplicadas, ¿sí? Hoy en la actualidad en el ámbito de la educación. Por eso es importante que lo tengamos bien presente. Si ya lo habían estudiado con anterioridad, pues bien, les servirá para retroalimentar, ¿ok? Entonces, repito, quiero un ensayo enfocado en la metodología pedagógica y educativa aplicado a lo largo de su vida profesional, según datos o escenas relevantes de la película. Pueden ir viéndola y haciendo anotaciones. Seguramente alguno de ustedes podrá pasar por la mente buscar un resumen ya elaborado en internet, que sí existe, sí los he visto, pero me voy a dar cuenta porque yo esta película me la sé ya de memoria, entonces me voy a dar cuenta quién analizó realmente la película en el enfoque que estoy pidiendo y quién simplemente extrajo el resumen de alguna parte. ¿Ok? Incluir, por favor, portada, pero aquí les voy a pedir que sean creativos y que hagan un diseño alusivo a la película. Algo tan sencillo, tampoco no tan laborioso, ¿verdad? Que esté dentro de sus alcances y recursos. Quiero que agreguen desarrollo, en este caso, pues el escrito del ensayo. Y ya saben, pueden entregar en hoja de máquina o en archivo electrónico. Les voy a pedir una extensión mínima de 2 cuartillas. Hay que recordar que una cuartilla equivale de 23 a 26 renglones de escrito. Entonces, pues 2 cuartillas es lo doble, ¿verdad? Prácticamente como extensión mínima. Si ustedes quieren escribir más porque andan inspirados, porque la retroalimentación fue bastante extensa, bueno, adelante, no los voy a limitar, pero sí como mínimo, por favor, 2 cuartillas. Únicamente hay que hacerle clic en el enlace, fue el enlace a un video de YouTube más claro que encontré, porque como está en idioma italiano, pues aquí aparece con subtemas, así que no van a batallar para poder entenderle a través de la lectura de los escritos que vengan por ahí en la película. ¿Ok? ¿Alguna duda
¿Sugerencia o comentario respecto a esta tarea? ¿O todo bien? Maestra, me pregunto si el ensayo deberá llevar tesis. No se la compliquen. No, nada más elaboren una portada, no hay necesidad de elaborar otra parte y únicamente el ensayo analítico-deductivo, ¿sí? Donde ustedes expresen con sus propias palabras qué fue lo que entendieron. No necesito tampoco una sinopsis como introducción o un prólogo o no, nada de eso, ¿ok? Ninguna otra parte más que si ustedes quieren darle un plus al ensayo, ahí es lo importante, porque es donde me van a expresar de qué manera ustedes entendieron el enfoque metodológico que este personaje aplicó durante su vida, ¿ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, antes de pasar al contenido teórico, por favor, ya saben, de rutina se me identifican, si son tan amables, enciendan tantito su cámara y muestren su identificación. Muy bien. Ana, visualizada, gracias. Martín, visualizada, gracias. Jonathan. Deyanira, visualizada, gracias. Ok, Jonathan, muy bien. ¿Quién más? Said, gracias, Said. Y creo que ya son todos. Déjenme verificar mi lista de participantes. Sí, por lo pronto son todos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya pueden apagar su cámara si así lo desean. Vámonos con el contenido teórico. Y aquí pues ya no hay nada más que comentarles. Ya saben todo lo de rutina. Está listo y programado para fechas próximas. La siguiente semana, creo que les recordé el día de ayer, les voy a enviar guía de examen para que la vayan respondiendo también. Recuerden repasar sus tareas de investigación porque de cada una de sus investigaciones voy a estar extrayendo preguntas, perdón. Entonces, esa participación va a ser personalizada, por ahí les voy a estar nombrando, porque con base a lo que tú investigaste se supone que lo entendiste, que no nada más copiaste y pegaste, y nos puedes dar una retroalimentación. Así que ojo, ¿ok? Vamos a aplicar esa dinámica para la siguiente semana. Bueno, vamos a darle continuidad y finalización a la unidad número 3, teorías pedagógicas contemporáneas. El día de hoy nos toca abordar los siguientes dos temas. Aquí está, contenido curricular. Vamos a ver el día de hoy como tema número 3 a María Montessori y tema número 4 a Paulo Freire. Empezamos. Tenemos primeramente el enfoque pedagógico educativo de María Montessori. Conozcamos un poco acerca de sus antecedentes históricos, ¿sí? Y sobre todo ese enfoque pedagógico que aportó al área de la educación. Dice aquí que María Montessori nació en Italia en el año de 1870 y murió en el año de 1952. Y se me fue una S de más. Primer mujer en obtener un título de medicina en la época, que por cierto, al darse cuenta ustedes, al terminar de ver su historia en la película, fue un escándalo total, porque en la época únicamente se tenía, pues, como bien visto o autorizado que los hombres fueran los únicos en adquirir ciertos grados profesionales, ¿verdad? Como título profesional. Dice aquí que este personaje también fundó la primera escuela de Italia, a la que llamó la Casa del Bambini. Ok, en este caso era una escuela dedicada al cuidado y la educación de los infantes. Y así fue como inició su enfoque. Años más tarde, pues se dedicó a impartir cátedras a docentes profesionales ya en campo, pero bueno, eso fue parte del complemento donde ella llevó más allá con un gran contraste, ¿verdad?, su metodología pedagógica.
Nos dice, tras aportar al mundo de la pedagogía un nuevo método y el material didáctico que hoy es de gran ayuda en el periodo de formación escolar. Fíjense bien, ¿de dónde viene o de dónde se origina el uso, la implementación de los recursos o materiales didácticos? Pues justamente de este enfoque. O sea, fue cuando ya estuvo mejor planteado y ella a través de su contribución filosófica, pues le dio a entender al mundo que era indispensable que el niño aprendiera con base a los recursos, o en este caso materiales, interactivos y educativos que pudiera tener a su alcance o a su alrededor. ¿Ok? Dice, su metodología ha trascendido por los últimos 90 años, siendo todavía vigente. Dice, de las más implementadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿quién podrá desmentirme en el hecho en que diga, maestra, ¿será que existe algún momento en el que no hagamos uso de esta metodología o no implementemos sobre todo material o recurso didáctico para complementar nuestras clases? Pues no, difícilmente no, porque recuerden que cuando estuvimos analizando las distintas técnicas y recursos didácticos, dijimos que estas herramientas se convierten en el medio, en el medio a través del cual le vamos a transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes. Y más allá de estorbar nuestra labor, no, al contrario, llega a ayudar y a cubrir muchas áreas que faciliten nuestro proceso, tanto de enseñanza y para el estudiante de aprendizaje. ¿Ok? Bien, continuamos. Conozcamos acerca de su concepción pedagógica. Fíjense bien, el método Montessori, es un método educativo alternativo basado en las teorías del desarrollo del niño. Según esto, los niños absorben como esponjas toda la información que requieren y que necesitan para su actuación en la vida cotidiana. Los primeros años de vida del infante son trascendentales, son cruciales prácticamente. ¿Por qué? Porque desde que el niño tiene conocimiento y está aprendiendo a comenzar a receptar o a captar todo lo que le rodea, ¿sí? Se lo empieza a almacenar en su memoria, ¿ok? Entonces, eso trasciende a través del tiempo, ¿sí? Y lo va compartiendo con los entes o en este caso las personas o el entorno. ¿Para qué? Para poderse adaptar, ¿ok? Luego, después nos dice, el niño aprenderá a hablar, a escribir, a leer y a cantar de la misma manera que lo hace al aprender a gatear, caminar y correr. Si ustedes se fijan, son pues ciertas habilidades o capacidades de aprendizaje que el niño adquiere a través del tiempo. Todo es un proceso. Por eso es que existe un sistema educativo que nos rige y que sobre todo se diseña con base a contenidos adecuados. Ya también lo hemos estado mencionando. Contenidos adecuados de acuerdo a la edad del estudiante, ¿sí? Y de acuerdo al nivel o grado académico, ¿sí? Y de ahí obviamente se van manifestando ciertas aptitudes o capacidades complementarias que puedan salir a flote durante su rendimiento académico. Nos dice, es decir, de forma espontánea y antes de completar los 6 años de edad aproximadamente, el niño estará ya dispuesto y preparado para adquirir los primeros aprendizajes. Y no estoy hablando de contenido educativo, perdón, sino de la activación y adquisición de las primeras habilidades y capacidades, como por ejemplo gatear. Después de pasar por ese proceso viene el caminar, ¿sí? Y posterior el correr. ¿Por qué? Porque el niño va identificando que con base a la práctica y la experiencia diaria que estas habilidades o capacidades le traen consigo, puede perfeccionarla a través del tiempo, ¿sí? Lo mismo ocurre con hablar o
vaya a balbucear, ¿verdad? O pronunciar sus primeras palabras de una sílaba, 2 sílabas, etcétera. Posterior, aprender a escribir e identificar números, signos, símbolos, letras, etcétera. Leer y posterior otras habilidades acorde a su edad. ¿Ok? Entonces, esta concepción nos permite entender que todo es un proceso continuo. Es poco a poco, ¿verdad? Sin, pues, obligar o exigir más de lo que el niño puede dar de acuerdo a las habilidades que ha manifestado o aquellos aprendizajes que ha adquirido, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Muy bien, continuamos. Fíjense bien, antes de poder pasar a esta parte, yo quiero comentarles que el método Montessori es más intelectual, perceptivo y cognitivo. ¿Por qué intelectual? Pues bien, hasta cierto punto o grado hay que hacer uso de la inteligencia y ponerlo en práctica para resolver ciertas situaciones que se van presentando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es visto desde el enfoque perceptivo? Pues bien, porque el niño, a través de la estimulación sensorial de sus 5 sentidos, aprende y se retroalimenta. ¿Para qué? Para seguir evolucionando, seguir saliendo adelante, ¿ok? ¿Y por qué es cognitivo? ¿Por qué? Porque le permite pensar, razonar, analizar, resolver, etcétera. ¿Ok? De acuerdo a la circunstancia. Entonces, aquí vamos a ver el enfoque de los 5 sentidos con base a la metodología de Montessori. A ver, vamos a ver. Jonathan, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, Jonathan? Y ahorita los comentamos. Con gusto. Gracias. Gusto. Ofrecer alimentos en trozos o papillas desde los 6 meses, adecuados según su edad. Esto le permitirá degustar diversidad de sabores, aprendiendo a diferenciar qué le agrada o desagrada. Oído, melodías o bailes, acorde a su edad. Esto le permitirá desarrollar el desarrollo motriz, activación física y el aprendizaje intelectual. Sí. Olfato, mostrar distintos olores. Esto le permitirá desarrollar su capacidad de aliento, percepción y relación con objetos, personas, alimentos, animales, etc. Vista, brindar imágenes de alto ¿cómo? Contraste. De alto contraste. Sí, cada vez con más detalle y tiempo, reconocimiento a través de un espejo, etc. Esto le permitirá identificar su apariencia física, reconocer objetos, formas, colores, tamaños, etc. Tacto, ofrecer objetos con textura, tamaño y diversos materiales. Esto le permitirá explorar su entorno y reconocer cómo se siente lo que toca. Gracias. Fíjense bien, de antemano sabemos las funciones básicas de los 5 sentidos, pero que el niño pueda darse cuenta, explorar y poder experimentar cuáles son los tipos de aprendizajes que le pueda traer cada uno al aplicarlo, pues es bastante agradable, sobre todo cuando él en sus primeros años de vida desconoce este tipo de conocimiento, ¿verdad? O sea, este tipo de aprendizaje. Entonces, el gusto es muy importante. ¿Por qué? Porque estimula e incentiva la aprobación, sea aprobación o disgusto de los sabores que él pueda llevar a su boca, ¿sí? Por eso, por naturaleza, el niño siempre tiende a llevarse todo a la boca. ¿Por qué? Porque necesita experimentar, porque necesita por instinto probar y saber si le agrada o le desagrada, ¿ok? Entonces, hay cierta edad en la que ya se le puede estimular de cierta forma para que él deguste la diversidad de sabores que existen y que obviamente sean adecuados y estén perfectamente de acuerdo a su edad, ¿verdad? El oído, pues bien, es muy importante. Este se empieza a estimular inclusive desde el vientre de mamá, donde algunas mujeres pues acostumbran, por ejemplo, ponerle música
o algún tipo de sonido estimulatorio para el niño, ¿sí? Se utiliza mucho en preescolar, donde la mayoría de los aprendizajes, pues bien, se estimulan a través de sonidos, melodías, canciones, etcétera, ¿verdad? Es una de las técnicas auditivas y sensoriales más utilizadas. Y aparte de poder desarrollar a través del baile o cualquier otro tipo de movimiento, ¿sí? Su capacidad motriz, activar su cuerpo para tener mejor flexibilidad, mayor movimiento y que él reconozca qué puede hacer con sus extremidades y así poder producir un aprendizaje intelectual, ¿sí? Y que más adelante, cuando él vuelva a escuchar esa melodía o haga algún tipo de movimiento, sonido, etcétera, pueda relacionarlo, pueda asociarlo con un concepto, con un número, con una figura, con una definición, etcétera, dependiendo el tema, ¿sí? El olfato, pues bien, te permitirá la capacidad de poder captar, receptar o relacionar con objetos, personas, animales, todo aquello que te pueda rodear, ¿sí? Y que te pueda traer un recuerdo, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿a cuánto no nos ha pasado que relacionamos alguna circunstancia, alguna persona, episodio, etcétera, con un olor, ¿verdad? Con algún aroma? Entonces, posterior, después de tiempo, te pasa que vuelves a percibir ese olor y bueno, te trae un recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su debido momento lo asociaste y lo relacionaste, ¿sí? La vista, pues bien, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí encaja lo que ya habíamos comentado anteriormente. No podemos mostrarle al niño algo sin antes comprobarlo. ¿Con qué? Con una estimulación física. Entonces, la mayoría de los niños inician aprendiendo a través de lo visual, ¿sí? Porque va obviamente relacionando ese objeto con un nombre que se le dé o una forma o un color, etcétera, ¿sí? Para posterior complementar su aprendizaje intelectual. Y el tacto, pues bueno, esto lo necesitan todos los niños en la estancia o en preescolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le permite explorar, sentir, apreciar a través del tacto, ¿verdad? Textura, tamaño, entre otra diversidad de materiales que le puedan permitir, ¿sí? También adquirir un aprendizaje asociativo, ¿verdad? Con eso que se está, pues obviamente tocando, ¿ok? Muy bien. Así se ve es vista desde el punto metodológico de Montessori la estimulación sensorial de los 5 sentidos, ¿sí? Y que bueno, hoy en día existen muchas técnicas que pueden estimular si fusionamos varios sentidos en una sola técnica para poder pues aplicarlo en varias áreas del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo cuando mi niño estuvo en el preescolar y, bueno, la maestra nos hacía saber cuál era la problemática de cada niño que ella podía perceptar, porque es correcto darle a entender, darle, digámoslo, entre comillas, como un reporte al padre de familia para que pues, ayude desde casa a complementar el trabajo que ya inició la educadora en preescolar. Entonces, la maestra nos comentó acerca de una técnica que ayudaba a la estimulación del habla en el niño. Entonces, hubo un día en que mi niño llegó con chocolate manchado de su camisita de uniforme. Entonces yo le pregunté qué era lo que había pasado y él me platicó que la maestra había colocado chocolate de líquido alrededor de sus labios, ¿sí? Entonces les pidió después que con la lengua hicieran movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj y al contrario para poder obviamente estimular el movimiento de la lengua. ¿Por qué? Porque hay niños que en sus primeros años no logran hablar de una forma
correcta o adecuada, tartamudean, dicen las palabras incompletas, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se deriva de varios casos. A veces puede ser por genética, a veces puede ser únicamente algún tipo de déficit donde se puede tratar a tiempo. Otros inclusive necesitan una cirugía mínima estética debajo de la lengua, donde un cordoncito que tenemos, tipo cordoncito debajo de la lengua que se une con el paladar inferior, no permite que la lengua tenga la flexibilidad y el movimiento adecuado para poder hablar, pronunciar o emitir cualquier tipo de sonido. Entonces ya después yo, con base a la experiencia que vivió mi niño, ya me informé con la maestra porque esa técnica realmente sí la desconocía, ¿verdad? Porque pues ustedes sabrán que mi enfoque en medio superior y superior pues ya no estaría dentro de esa técnica, ¿verdad? Pero era muy gratificante poder aprender de las distintas técnicas que los educadores aplican en el preescolar y que incentivan de una u otra forma esas áreas en las que el niño no logra desarrollarse al 100% y que con base al trabajo y la práctica diaria se puede lograr un gran avance. Entonces, es por mencionarles algún ejemplo. No sé si alguno conozca de alguna u otra técnica que ayude a reforzar este tipo de situaciones. ¿Alguien conoce alguna que haya vivido, se acuerde, probablemente en el preescolar o con algún familiar, etcétera, que nos pueda compartir? Así como la técnica del chocolate. ¿Nadie conoce alguna otra técnica? ¿No? Maestra. Nosotros antes, Ujú. Adelante. En el kinder mi hermana tenía la cosa esa en la lengua, Sí, entonces la mandaban con una maestra de apoyo para que pudiera pronunciar bien la R. sí. Entonces lo que hacía la maestra era que le ponía un lápiz abajo de la lengua Ujú. para que ella empezara a pronunciar bien la R y hacía como canciones que llevaran la letra R o una canción relacionada con las vocales para que ella fuera haciendo todo esos Y le movimientos y funcionó. pudiera desarrollar. Sí, Sí, es que mira, a veces son situaciones que se pueden resolver a través de técnicas o terapias sencillas o básicas dentro del aula de clase e inclusive se le puede recomendar al padre de familia para que lo siga estimulando desde casa y a veces no, a veces sí hay que recurrir a una intervención profesional, ¿verdad? Con un especialista de apoyo. En este caso, algunos niños a veces sí necesitan esa operación estética. Es una cirugía muy sencilla que he escuchado que se hace, pero a veces sí se necesita, se amerita, y en otras no, se corrige. También he sabido, ya conocía esa técnica de lápiz para poder estimular también el habla, sobre todo aquellos niños que tienden a veces a tartamudear, etcétera, ¿verdad? O pronunciar mal algún tipo de letra o fonema de las mismas, y sí funciona. ¿Ok? ¿Alguien más que conozca alguna otra técnica? ¿No? le Mande. comentaba que yo había visto que para escribir, no sé si Ajá, era en preescolar o ajá, primero de escuela, les ponían como una moneda o un papelito en la mano. ok. Entonces lo tenían que agarrar, que no se le cayera, o sea, para que aprendiera a agarrar el lápiz. Ujú, Una manera correcta de agarrar el lápiz, entonces que no se les cayera, no sé si traían como una moneda o un papelito. ok, Entonces ya el niño pues coordinaba mejor. exactamente. Así es. Sí, fíjate, es que a veces puede ser ese un problema. Cuando el niño tiende a hacer la letra muy mal, es porque a veces toma el lápiz de una forma inadecuada, ¿verdad? Donde pues a él probablemente no se le enseñó en casa agarrarlo de una forma correcta o tomaba el crayón o el color de una manera que él con base a su entendimiento pues lo pudiera realizar, etcétera, ¿verdad? Pero también ese tipo de detalles son importantes descartarlos desde un principio, o sea, pues atenderlos para que
después no le traiga consecuencias mayores, ¿verdad? Conforme va avanzando en los grados. Pero sí tiene mucho que ver también la posición en cómo se coloca el cuadernillo, ¿sí? Sobre todo si el niño es zurdo, también hay cierto grado de complejidad para trazar o a veces cuando se le permite, por ejemplo, existen unas dinámicas de gimnasia cerebral donde aparte de estimular y activar los dos hemisferios del cerebro, te ayuda a coordinar desde un enfoque intelectual y motriz las dos manos, la escritura con las dos manos, ¿sí? Sea a través del garabateo, sea a través del trazo, de figuras, escritura de tu nombre, de algún tipo de letra, número, etcétera, en fin, ¿verdad? ¿Para qué? Para estimular justamente esta parte y poder corregir, ¿sí? Hay muchos maestros que se van por la técnica más común que son las planas, o sea, la repetición constante de el abecedario completo, de las vocales, inician con los primeros trazos como por ejemplo el círculo, el palito, el espiral, un semicírculo, un como tipo zigzag o rayito. Entonces, pues bien, son técnicas que funcionan, ¿verdad? Pero obviamente siempre hay que tomar en cuenta que se van a aplicar con base a las necesidades del niño, porque a lo mejor y no le funcionan, aún así sean de las más comunes y prácticas para aplicar, pero y si no le funciona, hay que buscar otras alternativas, ¿ok? Bueno, anótense en el chat, por favor, porque ya nos quedan 8 minutos para que se acabe esta primera sesión. Anótense en el chat. Vámonos con objetivos del aprendizaje activo. Fíjense bien, esta metodología se basa en el aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento el niño está en constante aprendizaje, ¿sí? De diferentes formas, en distintas manifestaciones. Entonces yo les traigo aquí 3 planteamientos donde, con base a su ayuda, quiero desglosarlos, ¿ok? Todos enfocados al aprendizaje activo. Vamos a ver. Deyanira, ayúdame con la primera, por favor. Dice el primer planteamiento. ¿Bajo qué método o técnica, sea que elijas un método o una técnica, puedes lograr tú, como futura docente, que tus alumnos trabajen de forma grupal? Y antes de que me respondas, quiero aclararles que parte del aprendizaje activo es el trabajo colaborativo que se dé dentro y fuera del aula de clase. ¿Por qué? Porque implica intercambio, interacción y aprendizaje continuo de los demás compañeros. Entonces, una de las técnicas más comunes es el trabajo grupal. ¿Cómo fomentamos esta parte? ¿Cómo la incentivamos, Deyanira? A ver, ¿tú qué Bueno, piensas? yo había escuchado sobre un método que era Ajá. Philips 6.6 A ver, y ¿en qué ahí, consiste? bueno, se formaban grupos de 6 personas, creo. Ujú. Entonces hablaban sobre algún tema y mostraban sus puntos de vista. Ok, Y parecido a un debate. sí, y pues a pesar de eso, pues convivían los compañeros y trabajaban de una forma, pues yo digo que bien. Ok, fíjense, es que de la parte más importante que debemos de inculcar, de instruir a nuestros alumnos sobre el trabajo en equipo es que no lo vean por el hecho obligatorio o simplemente para obtener una calificación, sino desde el punto de vista en el cual ellos puedan aprender del resto de los compañeros, ¿sí? Y que sobre todo tomen a consideración que 2 o más manos siempre será mejor que una. ¿Por qué? Porque hay, bueno, si todos trabajan en conjunto, hay mayor rendimiento, hay mayor rapidez, mayor funcionalidad, mayor ideas, más creatividad, etcétera, más aportaciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí?
enfocarlos a que es bueno trabajar en equipo, ¿sí? E integrarte con nuevos participantes. Sí, darles la oportunidad que las primeras veces o en algunas ocasiones se integren con, pues con los que mejor se lleven o con los que mejor se caen, etcétera, ¿verdad? Porque siempre tienden a elegir maestra, yo quiero con tal, con fulanito de tal, etcétera, porque él sí trabaja, porque me siento a gusto y demás. Pero no siempre tenerlos acostumbrados a que trabajen bajo su zona de confort. ¿Por qué? Porque se supone que una de las finalidades de la educación es también prepararlos para un futuro. Acuérdense, la escuela de la vida, donde cuando ellos se enfrenten a un trabajo, ¿sí? O sea, donde tengan que trabajar en equipo, tendrán que adaptarse a los lineamientos, a las reglas o normas que implica trabajar en conjunto, tener que compartir y respetar las ideas de otros, aunque no tengan afinidad contigo o no piensen igual que tú. Pero es importante incentivarlos desde ese punto, desde ese enfoque, aprender a compartir, aprender a intercambiar, respetar puntos de vista, aprender a escuchar, dejar hablar a alguien cuando lo esté haciendo, no interrumpir, etcétera. O sea, es por norma, son aprendizajes básicos. Entonces, de Yanira vamos a poner aquí que, ¿cómo dijiste que se llamaba la técnica? Era el método Phillips Philips, pero 6.6. es con P, Philips, Sí, así, Philips, a ver, creo que lo sí, escribí lleva mal, doble L, creo. doble L, Sí, Philips, así, más o menos. sí, ¿Qué número 6.6. dijiste? 6, 6.6. lo voy a investigar, porque creo que lo he escuchado vagamente, pero no estoy tan enfocada a esa técnica, ¿sí? Donde incentiva a trabajar de manera colaborativa, intercambiar, ¿sí? ¿Y qué más me dijiste? Algo así, ¿verdad? Trabajar de manera colaborativa, Sí, intercambiar punto de vista ideas, sobre algún tema. puntos de vista, ¿ya? Más que nada debatir. Muy bien. Gracias, Deyanira. Seguimos con el siguiente planteamiento. A ver, vamos a ver. Said, apóyame, Said, en la siguiente, por favor. Dice, ¿cómo podemos fomentar en el niño la responsabilidad de las tareas y no solamente del hecho educativo, sino también hablando de sus deberes y obligaciones en casa o en cualquier lugar donde se encuentre? ¿Cómo incentivamos o fomentamos esa parte, Said? Que, bueno, podría ser decirle al niño que fuera de eso, como dice, de las tareas, pero también en su entorno, Ajá, si no hace sus, o sea, sus debidas, o sea, tareas, vaya, jaja, sí, ok. em, si no las hace, va a tener repercusiones en el futuro o se le va a hacer muy difícil para que pueda terminar algo. Ok, que si no cumple con sus tareas, le será difícil y lo voy a complementar con llevar a cabo algo más complejo, ¿verdad? Miren, recuerden que debemos enseñar de forma interactiva, de forma creativa. Entonces, si el niño no le encuentra interés, es que posiblemente el enfoque en el cual se le está enseñando sea inadecuado. ¿Por qué? Porque no hay manera de incentivarlo, no hay manera de que él obtenga algún beneficio o provecho, en este caso divertido, ¿verdad? Que le entretenga. Entonces, una de las pues técnicas que podemos utilizar es, por ejemplo, mostrar a través de ilustraciones, de videos. Ya hoy en día hay bastante material en el cual podemos mostrarle de forma divertida y creativa, ¿sí? Algunos deberes, responsabilidades, cumplir en la escuela,
en casa o en cualquier lugar donde se encuentre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto poco a poco se le vaya haciendo un hábito, una costumbre y después no le cueste trabajo realizarlo. O sea, por naturaleza lo va a hacer solo.